Hoy hablaremos sobre la homeostasis. La homeostasis es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior, lo que llamamos metabolismo. Se trata de una forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control realimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos. Algunos ejemplos de condiciones reguladas por mecanismos homeostáticos en un cuerpo animal incluyen temperatura, concentraciones de sal y agua, concentraciones de glucosa, pH, o sea, el equilibrio de ácidos y bases, y las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, en la imagen que vemos a continuación podemos ver un resumen de esos mecanismos de regulación. En la osmorregulación, que está controlada por el sistema endocrino y los riñones, mediante el funcionamiento renal podemos mantener un equilibrio de los líquidos que hay en el cuerpo. Se mantiene la presión osmótica, el balance hídrico y también el balance de iones que tiene el cuerpo. Con la glucorregulación, que está mediada por páncreas, hígado, las glándulas suprarrenales y la hipófisis, podemos tener o mantener un equilibrio de los niveles de glucosa. Si estos niveles van bajando, se estimula el hambre, que motiva a que la persona coma y pueda consumir azúcares. Si en dado caso no puede comer, entonces se activan las reservas que hay de glucosa en el hígado o se degradan grasas o proteínas para formar glucosa. Con respecto a la regulación respiratoria, controlada por el bulbo raquídeo y los pulmones, hay un intercambio gaseoso en el cual pues exhalamos CO2 y inhalamos oxígeno. Y en los pulmones este oxígeno es ingresado a la sangre, se une a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Y también la pérdida de CO2 o ganancia de CO2 nos ayuda a mantener el pH de la sangre. Y también tenemos la termorregulación mediada por el hipotálamo, en el cual se dan varias o se desencadenan varias situaciones que hacen que mantengamos una temperatura estable. Si tenemos frío, podemos tener espasmos, si tenemos mucho calor, sudamos. Entonces son varios los mecanismos de termorregulación. Los animales varían en cuanto a cómo y qué también regulan su temperatura corporal. Los animales son endotermos, palabra que viene del origen griego que se define como calor interno. Y este tipo de animales son los que producen la mayor parte de su calor por reacciones metabólicas. Las aves y los mamíferos son endotermos. Algunos peces como el atún y algunos tiburones grandes, así como algunas mariposas y abejas, también pueden calentar su cuerpo considerablemente con calor metabólico. Los animales son ectotermos, palabra de origen griego que significa calor externo, si la mayor parte de su calor se obtiene del ambiente. Por ejemplo, los insectos y lagartos muchas veces se calientan tendiéndose al sol. Los reptiles, anfibios y la mayoría de los peces e invertebrados son ectotermos.
En general, los endotermos tienen una mayor velocidad metabólica que los ectotermos, lo que les permite mantener el cuerpo a una temperatura cálida constante. Los sistemas de retroalimentación regulan las condiciones internas. Hay dos tipos de sistemas de retroalimentación: los sistemas de retroalimentación negativa, que contrarrestan los efectos de los cambios en el ambiente interno y son los principales responsables de mantener la homeostasis, y los sistemas de retroalimentación positivos, que producen cambios rápidos y autolimitantes, como los que ocurren cuando una madre da a luz. La retroalimentación negativa revierte los efectos de los cambios. El mecanismo más importante que rige a la homeostasis es la retroalimentación negativa, en la que un cambio en el ambiente causa respuestas a esa retroalimentación y contrarresta el cambio. El resultado general de la retroalimentación negativa es regresar el sistema a su condición original. Todos los sistemas de retroalimentación negativa contienen tres componentes principales: un sensor, un centro de control y un efector. El sensor detecta la condición actual, el centro de control compara dicha condición con el estado deseado, llamado punto de ajuste, y el efector produce una salida que restablece la condición deseada. Tenemos del lado derecho una imagen en la que se ejemplifica esto, ¿verdad? Tenemos un estímulo frío, hay frío en el ambiente, entonces eso hace de que nuestros sensores que tenemos en la piel envíen esa medición, esa sensación de frío al centro de control de temperatura en el hipotálamo. Si la temperatura corporal es menor al punto de ajuste, se activa o se desencadena el mecanismo, en el cual los efectores, como por ejemplo los músculos esqueléticos y los depósitos de grasa, empiezan a generar calor, que aumenta la temperatura corporal, tratando de llevar al cuerpo a un equilibrio. La retroalimentación positiva produce cambios por una respuesta que intensifica el cambio inicial. La retroalimentación positiva es un tanto rara en los sistemas biológicos, pero ocurre como en el nacimiento. Las primeras contracciones de la labor de parto empujan la cabeza del bebé contra el cuello en la base del útero, lo cual provoca que el cuello se dilate y se abra. Las células nerviosas en el cuello reaccionan al ensanchamiento y envían señales al hipotálamo, el cual responde y desencadena la liberación de una hormona llamada oxitocina, que estimula las contracciones uterinas más frecuentes y fuertes. Dichas contracciones ocasionan que la cabeza del bebé dilate aún más el cuello, lo que provoca la liberación de más oxitocina. O sea, que es un mecanismo en el cual va de más, a mayor estímulo, se produce aún una respuesta superior. Los animales solo pueden mantener la homeostasis si todas las partes trabajan en conjunto. Además, el cuerpo animal debe realizar docenas o quizás cientos de funciones simultáneamente para coordinar la actividad de miles de billones de células. Esta coordinación de sistemas corporales complejos se basa en una simple jerarquía organizacional de las estructuras, comenzando por las células, que son la base de los seres vivos, las cuales a su vez forman tejidos, y dichos tejidos órganos, y un grupo de órganos sistemas orgánicos.
Los tejidos animales se componen de células semejantes que realizan una función específica. Un tejido se compone de células que tienen una estructura semejante y realizan un pequeño número de funciones relacionadas. Un tejido también puede incluir componentes extracelulares que producen estas células, como el caso del cartílago y el hueso. Tenemos tres ejemplos acá. El primero de la neurona, que son las células del sistema nervioso, que forman tejido cerebral, tejido de los nervios, de la médula espinal, y todas tienen características similares y hacen una función similar, así como las células del hígado, los hepatocitos o las células del músculo, que son los miocitos. Entonces, para resumir, todo se basa en organizaciones que van de lo más simple a lo más complejo, desde células que tienen una función similar, que forman tejidos que tienen una función específica, que a su vez forman órganos con funciones específicas que funcionan junto con otros órganos, formando sistemas que tienen funciones relacionadas. En el cuerpo tenemos varios de estos sistemas. Entonces aquí unos esquemas en los cuales podemos verlos, ¿verdad? El sistema intertegumentario, que está formado por la piel, pelo, uñas, receptores sensoriales y varias glándulas como glándulas sudoríparas o sebáceas, que en su conjunto como sistema protegen contra los daños a las estructuras subyacentes, regulan la temperatura y nos ayudan a percibir sensaciones del ambiente externo. El sistema respiratorio está formado por la nariz, faringe, tráquea, pulmones, en los peces, branquias, ¿verdad? Igual que en algunos anfibios. Y su función es el intercambio de gases o la respiración, en la cual se adquiere oxígeno y se exhala dióxido de carbono. El sistema circulatorio con corazón, vasos sanguíneos y sangre que transporta nutrientes, gases, hormonas y desechos metabólicos, y también ayuda al control de la temperatura. El sistema inmunitario o linfático, formado por linfa, nódulos y vasos linfáticos, así como glóbulos blancos, que va a transportar a la sangre la grasa y el exceso de líquidos, destruyendo también a los microorganismos invasores. El aparato digestivo, formado por boca, esófago, estómago, intestinos, tanto delgado y grueso, que provee al cuerpo de nutrientes. Es quien digiere la comida y la divide y separa los nutrientes del desecho. Y así otros sistemas como el sistema urinario, nervioso, endocrino, el sistema esquelético, reproductor, el sistema muscular, que son igual de importantes. Pero si vemos en común, todos estos sistemas tienen que son órganos funcionando en tareas específicas y relacionadas, que juntos forman sistemas, y estos sistemas nos ayudan a mantener la homeostasis o el equilibrio.